a este lugar donde él era preso. Ahora viene a ser el consejero de toda esta gente, el que está al mando. Y una de las reglas que hablaba esta noticia es que los matones de ese lugar, de esa cárcel donde se encuentran, hay algunos que están pagando sentencia por 40 años, cadena perpetua. Son cristianos ahora, pero tienen que pagar la pena. Y hablaban de que una de las reglas es que ahí el más malo de ellos, que son muchos, ellos respetan a todos aquellos que son cristianos, que son ministros, que andan con una Biblia y predican el Evangelio. Y ellos explicaban por qué. Dice, ese es el hombre de Dios. Aunque sea una persona que supuestamente es enemigo de ellos, no lo tocan porque entienden. Lo que quiero traer aquí es el punto de el temor. Le tienen un temor reverente a los siervos de Dios. Eso no lo adquieren ellos porque son mejores hombres que nosotros. Eso lo adquieren porque ellos siguen el carácter de Dios, se refleja en sus vidas. Y eso es lo que quiere decir este texto al decir de que en ti, Dios, se halla perdón y por eso debes ser temido y reverenciado. Isaías 43, 25. Seguimos en el recorrido por todo el Antiguo Testamento. Este versículo es muy importante. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que por amor a mí mismo, porque Dios no tiene a quien más pueda depender sino de Él mismo. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Cómo le cae esa? Nosotros no podemos entender este concepto porque tenemos el grave problema de que nosotros mantenemos listas de venganzas. Yo tengo una lista aquí, toda la lista negra mía. Me la hiciste, me la paga. Yo no olvido, etcétera, etcétera. Ese es nuestro problema. Pero Dios dice aquí, claramente, que Él borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados, porque Dios es un Dios perdonador plenamente. Isaías 55, 7. Aquí se expresa una vez más la gracia y el perdón de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros. Dice el verso: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso. La otra versión dice que es amplio para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Dios con gusto, hermano, perdona. Nosotros a veces perdonamos por cumplir, por conveniencia o por lo que sea. Dios es un Dios anheloso, deseoso de perdonarte. Simplemente espera que nosotros respondamos a Él para Él perdonarnos, y eso es lo que dice el verso. Fíjense en dos puntos en el verso. Que abandone, dice el verso, el malvado su camino, y más adelante dice que se vuelva al Señor. Por supuesto, tú tienes una parte que hacer, y es abandonar y volverte al Señor, y entonces el Señor te recibe con los brazos abiertos para perdonarte, dice aquí, de manera amplia y generosamente. Tanta gracia, hermano, gracia en el sentido de favor inmerecido, a nosotros nos desconcierta. Cuando yo comencé a entender lo que es la gracia de Dios, aún estando en la iglesia y siendo creyente, yo no podía captar ese concepto. Es muy chocante para un pecador. Yo, que hago tanta maldad todo el tiempo, y Dios me recibe siempre y me limpia y me perdona, se nos hace difícil aceptar la gracia de Dios. Pero Dios es así. Dios es un Dios de gracia, generoso en perdonar. Jeremías 33:8. Una vez más el Señor muestra su disposición para perdonar la rebelión de su pueblo. Dice lo siguiente, mis lentes: los purificaré,
de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Miren el carácter de Dios, hermanos. Él no guarda rencor. Él no guarda, yo te perdono esta, pero esa me la paga. No. Él cuando perdona, perdona 100%. Aún en el peor de las rebeliones, en el peor de los casos, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y vamos al último verso del Antiguo Testamento que voy a mencionar, es Miqueas 7, 18 y 19, donde comienza con una pregunta. Estoy en Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer, escuche eso, a Dios le da placer, hermano, perdonar. Lo contrario al diablo. Al diablo le da placer no perdonar. El que se levante esa semilla de amargura y crezca hasta el punto que tú mates a tu hermano, mates a tu enemigo y mates a quien sea. Es más, tú mismo. Te metas un balazo, te cortes, te ahorques, que te quites la vida. Pero Dios no es así. Él dice y promete al pueblo de Israel: los purificaré, les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Ese fue Jeremías, Y Miqueas dice: no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El verso 19 de Miqueas 7 dice: vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. En otras palabras, está usando la ilustración de que cuando Él te perdona, Él no está recordando eso. Él se deshace de ese pecado, ya no es más, no lo va a sacar en cara, lo lleva a lo más profundo de la mar. Resumiendo lo dicho, voy a resumir todo lo dicho en un breve párrafo. El Dios que vemos en el Antiguo Testamento es un Dios perdonador. Es quien perdona la iniquidad, rebelión y pecado. Es quien perdona las transgresiones, borra los pecados y no toma en cuenta la maldad del que se arrepiente. Es quien cubre todos los pecados, retira por completo su enojo y contiene el ardor de su ira. Es quien borra transgresiones y no se acuerda más de los pecados. Él es generoso, Él es amplio para perdonar. Él perdona la maldad, pasa por alto el delito y su mayor placer es amarte, amarme. Se compadece y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. En Él se halla el perdón y por eso debe ser temido, reverenciado y adorado. Ese es el resumen de todo lo que yo hablé. Eso es para que vayamos viendo parte del carácter de Dios, porque Dios tiene muchos atributos que en un momento dado tomaremos un tiempo para hablar de ellos, y podemos tomar un año hablando de los atributos de Dios solamente para entender a qué Dios es que servimos. Y este es solamente uno de esos atributos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varios versos que voy a tocar de manera rápida, porque también presenta, mediante su Hijo Jesucristo, a este Dios perdonador al cual nosotros servimos, y otros que están aquí que no sirven a Él necesitan conocerle. Efesios 1:7 dice: en Él, y está hablando de Jesucristo, Efesios 1:7, en Él, en Jesucristo, tenemos la redención. Redención significa rescate. El que nos rescató de nuestro pecado fue Jesucristo.
En Jesucristo tenemos la redención, el rescate mediante su sangre. Su sangre es una referencia a la muerte sanguinaria que tuvo Jesús. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Colosenses 1:14 dice casi lo mismo. En Jesucristo, en quien tenemos, eso es seguro, tenemos redención. Redención es sinónimo de libertad con el pago de un rescate que hizo Jesús por nosotros. Y la frase que sigue es, tenemos el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Dios es un Dios perdonador en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. Algunos tienden a mirar al Dios del Antiguo Testamento como que un Dios sanguinario, un Dios que solamente está airado todo el tiempo, un monstruo. No es así. Dios siempre ha sido el mismo. Primero de Juan 2:12, estamos en el Nuevo Testamento, y este es el último texto, bueno, el penúltimo del Nuevo Testamento en cuanto al carácter de Dios como Dios perdonador. Dice que les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados ya han sido perdonados por el nombre de Jesús. Por eso el cántico que cantábamos hoy, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy. Ese es un cántico netamente bíblico. Somos perdonados al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestro pecado. Es un hecho. Y eso ocurre porque Dios es un Dios perdonador. Ahora, en Lucas 15, del 11 al 32, es un pasaje largo que no lo voy a leer, solamente lo voy a resumir. Es la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde vemos al padre y vemos a dos hijos. Este padre, en esta parábola, lo que representa es a Dios. Lo que Jesús quería representar en esta parábola era a Dios. Y a un Dios amante y a un Dios perdonador. Y voy a dar un resumen de él. Aquí se presenta en esta parábola el padre con dos hijos. Dios es el Padre que es presentado aquí como alguien que hace todo lo posible para traer de regreso al pecador que se había alejado de él. Y al recibirlo, lo perdona. El verso 11 al 12 dice lo siguiente, resumido en Lucas 15. Vemos al padre con dos hijos y uno de ellos decidió tomar su herencia y abandonar este hogar. Es el hijo rebelde, este es lo que conocemos como el hijo pródigo. Papá, dame lo que me pertenece, yo no quiero saber de nada más, yo quiero mi parte, me largo de aquí, voy a hacer lo que me da la gana con la herencia que me pertenece a mí. Bien, eso está en el verso 11 y 12. En el verso 13 y 16 vemos que se entregó a los placeres del mundo, agotó todo el dinero que tenía, y cuando se quedó sin un centavo, entonces pues alguien le dio un trabajo ahí para alimentar a los cerdos, lo más bajo que pudo hacer. Y estaba comiendo lo mismo que comían los cerdos. O sea, era un cerdo entre cerdos. ¿Usted sabe lo que es eso? Comer entre cerdos, esa basura. Los cerdos no comen nada bueno. Por eso son cerdos, son puercos. Son unos puercos de verdad. Póngale un bistec encebollado con arroz y todo, y le pone basura. ¿A dónde va a arrancar? A la basura. No le interesa el bistec, no vale, no importa cuánto bien lo haga hecho, cuánto cuesta. Así es usted y yo cuando éramos pecadores. El pecador se va para lo sucio, para lo malo. No le interesa el evangelio, no conoce. Pero el que es creyente sabe discernir entre la basura y lo que es de Dios. Bueno, en el verso 17, en Lucas 15, continúa la parábola y dice que por fin
por fin, recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y pedirle: papá, he pecado. Ahí muestra el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el verso 19 y 20 culmina y dice, vemos aquí al padre que no esperó a que su hijo pecador llegara hasta él. El padre simplemente, a mí me fascina esta parábola, de lejos, a su hijo sin vergüenza, porque no se le puede llamar otra cosa, sin vergüenza, que gastó toda la herencia que él le dio, lo ve venir. Hay un himno muy lindo que me gusta, en algún momento lo cantaré, se llama Dios corrió. Cuando corrió hacia mí, en sus brazos me llegó. Bueno, estoy cantando ahora, que relata esta historia, y ve a su hijo sucio, hecho un mendigo, apestoso, etc. Y el padre no se quedó acá, bien que te lo merece, y dio la espalda